Bienvenidos a la segunda parte del tercer episodio de Críticos y Conspiranoicos. Esta vez continuamos nuestro análisis de la segunda vuelta de los resultados obtenidos en la contienda electoral del 21 de junio. Esta parte, está seccionado en cuatro partes fundamentales, donde comenzaré introduciendo y presentándoles algunos datos de interés. Luego de estos datos de interés y algunos comentarios sobre ellos, hablaremos de los preliminares, que esto enmarca una parte de lo que era el contexto antes de la segunda vuelta. Luego de eso, puntualizaremos en los discursos de los dos candidatos. Y por último, comentaremos sobre algunas implicaciones de los resultados obtenidos el 21 de junio. Bienvenidos. Entonces, lo que tenemos en pantalla son los resultados del preconteo. Finalmente, ha ocurrido de esta manera. Iván Cepeda Castro, con su fórmula vicepresidencial Aida Marina Quilpué Vivas, han obtenido un 48.70% de la población votante con 12.708.712, y Abelardo de la Espriella, conjunto con su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo Abondano, han tenido 12.959.542, que corresponde a un 49.66% de la población votante. Esto en mediaciones de un censo electoral donde fueron 122.020 mesas habilitadas, 850.871 jurados de votación, personas designadas como jurado de votación, más de 16.000 observadores, entre esos la MOE y la Unión Europea, la misión de observación electoral, 285.343 testigos electorales que corresponden a cada campaña y tienen la función de vigilar la veracidad del preconteo. En una segunda vuelta donde estaban habilitadas 41.421.973 personas para ejercer su voto, y contamos con una participación histórica. Siempre hay dos comentarios bastante comunes en las elecciones presidenciales cada 4 años. De un tiempo para acá se registra el menor porcentaje de abstención o equivalentemente el mayor porcentaje de participación, con un 63.60%, que corresponde a 26.345.364 de las personas habilitadas para votar. De esa población, 21.298.492 eran mujeres, 20.123.481 eran hombres. Quiero arrancar contando una anécdota 100% real. Camilo, no se la he comentado antes. Yo fui uno de los 850.871 jurados de votación y presencié una situación cuanto menos curiosa. Eran eso de las 11 de la mañana, la fila que había en mi mesa era de unas 15 personas, mal contadas. Estábamos en pleno voleo, como se dice coloquialmente. Pues a diferencia de la primera vuelta, esta vez los colombianos madrugaron a votar, madrugaron a ejercer su voto, al menos en mi zona, y creo que es como un denominador. Fue como la situación habitual en los puestos de votación del resto del país. Y la jornada de votación estuvo intensa, sobre todo antes del mediodía. Cabe anotar aquí un punto importante. La mesa que me correspondía era de las primeras mesas del puesto, por lo que las personas votantes habilitadas en esa mesa eran adultos de la tercera edad. La organización de las planillas de las mesas en el puesto de votación suele tener esta forma. Las primeras mesas son las que se ocupan la gente que tradicionalmente no se ha movido del territorio donde está habilitada para votar, donde vive, donde reside, y entonces pues estas cédulas de estas personas se dejan en la misma mesa de votación, pues entre tantas cosas para evitar cambios y porque no falta, usted no puede contar con que las personas le hagan el mismo seguimiento electoral a cada campaña y a cada elecciones. Entonces, tradicionalmente se entiende de que las primeras mesas de un puesto de votación corresponden a las personas, a los adultos mayores, y las últimas, pues a la gente que van haciendo después, a los más jóvenes, ¿no? Las personas votantes habilitadas en esa mesa eran adultos de la tercera edad, específicamente mujeres de la tercera edad. Era una mesa en la que solo votaban mujeres de la tercera edad. Con esto, también quiero hacer el comentario de que es increíble la cantidad de personas que llevan a sus papás, mamás,
abuelos, abuelas, y a la hora de reclamar el tarjetón electoral firman por ellas y hasta marcan por ellas o por ellos en el cubículo. Este tipo de situaciones son situaciones que suelen denunciarse ante la mesa de justicia o los delegados de la registraduría en el puesto de votación, pero lo que estas personas nos dicen es que, o más bien lo que suelen decir, es que las personas de la tercera edad pueden venir con un acompañante que les otorgue asistencia ante alguna discapacidad. Y entonces hay un vacío de la norma porque permite que muchas veces el voto de las personas de la tercera edad se vea influenciado por el criterio del acompañante. En fin, volviendo a lo que ocurrió, siendo las 11:30 de la mañana, a mí me correspondía planillar a la gente. Entonces, a los que nos ha tocado ser jurados de votación sabrán de que en las capacitaciones que en las capacitaciones que da la registraduría, en las capacitaciones se nos ordenan unas funciones y es cuestión de los jurados de votación ponerse de acuerdo quién las efectúa. Entonces está el que recibe la cédula de ciudadanía de los votantes, está el que planilla, el que ubica la cédula y les toma el nombre completo y la firma, la huella digital. Está, está el que llena los certificados electorales, está el que cuida la urna. En fin, hay unas funciones que deben distribuirse. La cuestión es que era el turno de una adulta mayor que venía en la fila, evidentemente, y que no venía sola, venía con un señor con gorra, gafas, me acuerdo de su vestimenta, traía chaqueta de jean y la camiseta de la Selección Colombia por debajo de la chaqueta. Era uno de estos casos en los que la señora se veía con dificultades para escribir, para poner una huella, por lo que el señor que la estaba acompañando, pues la estaba asistiendo. Le pregunté respetuosamente a la señora qué parentesco tenía con el señor que la acompañaba y me respondió que era el hijo, respuesta que también tendría la confirmación del señor. Entonces se realiza todo el proceso de toma de datos normal y se le entrega el tarjetón a la señora, se le indica dónde está el cubículo para que se acerque a marcar su voto y se le muestra la urna donde debe depositarlo luego de esto. Cuando la señora se acerca al cubículo lo hace sola y cuando está allí se le nota desorientada, voltea a mirar alrededor y voltea a mirar a su hijo. Los de la mesa escuchamos que le pregunta ¿por quién era? Y el señor, algo avergonzado, se acerca al cubículo con ella, intercambian palabras, la señora logra ejercer su voto y cuando ya se va dirigiendo a la urna para depositar su tarjetón, aparecen en escena cuatro personas, parce. Cuatro personas que estaban ahí. Supongo que de acompañantes de más gente que estaba en la fila. Estas cuatro personas, todas con la camiseta de la selección. Una muchacha, una niña, un señor, una señora. El señor de este grupo de gente que entra en escena le pregunta al hijo de la anciana que estaba votando que si le había revisado el tarjetón. Le preguntó, ¿le revisó el tarjetón? Que si había marcado bien, que si la mamá había marcado bien. Por lo que el hijo de la señora toma el tarjetón, lo abre y ahí comienza el escándalo. Este hombre pega un grito y comienza a increpar a mi compañera que le había entregado el tarjetón a la señora, a decirle que nosotros éramos unos hijuetantas porque le habíamos entregado un tarjetón marcado la mamá, seguido de él, otro señor que hacía parte del grupo de las cuatro personas que había mencionado antes, toma el tarjetón y se acerca a mi compañera a mostrarle que el tarjetón tenía un punto negro en la casilla de uno de los candidatos. Seguido de esto, la señora que también hacía parte del grupo de las cuatro personas que había mencionado antes, nuevamente toma el tarjetón y exclama, colombianos, quiero tener su atención para hacer un llamado y denunciar que en esta mesa, y nos señala a nosotros, están entregando los tarjetones marcados. Revisen bien que el tarjetón que les están dando a ustedes no tenga ninguna irregularidad. Yo soy abogada y llevo 20 años ejerciendo mi profesión y siempre que me he encontrado con situaciones como esta, en todas las elecciones que he vigilado, mejor dicho, se suelta la señora a dar una retaíla, todo un discurso frente a esta gente y la señora comienza a asusar a la gente de la fila y del puesto en general, haciendo su llamado público a todos los que estaban presentes en ese momento. Claro que en ese momento
se captó la atención de los presentes, de los uniformados de la policía, de los de la mesa de justicia, de los delegados de la registraduría, de todos los que estaban acompañando la jornada electoral. Y ya se podrá imaginar usted la situación. Mi compañera que estaba, a la que estaban increpando en ese momento, llamó a los de la mesa de justicia. Usted entenderá que en eventualidades así son muchas cosas las que suceden al mismo tiempo. Entonces es como complicado uno redirigir la atención en un punto en específico porque se dicen muchas cosas. Hay muchas cosas que están ocurriendo en simultáneo. La gente tiene distintas reacciones. Y entonces, cuando mi compañera llama a los de la mesa de justicia y a un delegado de la registraduría, estos se acercaron para mediar la situación. Otra compañera se levantó de su silla a vigilar la urna porque esa es la indicación que nos dan a nosotros en las capacitaciones, que ante alguna eventualidad irregular hay que vigilar la urna para evitar intentos de acciones fraudulentas. Los de la mesa de justicia llegaron y llamaron a una delegada de la registraduría y ante los ojos de todos los que estábamos allí nos mostró el tarjetón. Se le veía una mancha que más bien correspondía a un error de impresión negra, una mancha negra, era de la barba y que estaba situada en la casilla de uno de los candidatos. En fin, ¿cómo finalizó el escándalo? La delegada de la registraduría rompió el tarjetón ante el ojo público y se repitió el voto con éxito. Una situación cuanto menos engorrosa, avergonzante, con actuaciones irregulares. Mejor dicho, el tarjetón de una adulta mayor pasó por manos de tres particulares distintos a ella. Había un error de impresión en el tarjetón que se le entregó. Luego de eso nos cercioramos que los demás tarjetones no presentaran irregularidades. Durante todo el escándalo se nos ordenó suspender la mesa, entonces ya se podrá imaginar usted cuánto retraso ocasionó esto porque había bastante gente en la fila y además, luego de la situación, las personas estaban supremamente prevenidas, entonces recibían con desconfianza los tarjetones y así. Mejor dicho, una situación que fue superada a pesar nos propició contratiempos para la agilidad del proceso. Quería compartirla con ustedes este tipo de situaciones porque son realmente comunes. Obviamente, luego del evento y con el transcurso de la jornada, comentamos entre los jurados y recapitulamos cómo había sido el orden de los acontecimientos y llegamos a la conclusión de que era algo fortuito. O sea, lo que nos parecía no imprevisto era la forma de proceder, la forma en la que se acercaron estas cuatro personas. Suponemos que eran del mismo núcleo familiar y tenían preparado un relato para asustar a la gente. Es decir, lo que no nos pareció fortuito fue que justamente uno de estos le pregunta a la señora si marcó bien y luego otra persona insiste que le revise el voto y tanta insistencia, eso ya no es un infortunio. Más aún cuando el señor de la gorra arroja el comentario, entre tantos, entre tanta gente comentando, de que nosotros habíamos entregado un tarjetón con una mancha a propósito para luego invalidar el voto del candidato, el voto por ese candidato. Es una situación que es común y que sucede por justificación de que la ley electoral permite que las personas con alguna discapacidad y adultos mayores puedan ir con acompañantes o con personas de confianza para que le asistan en el ejercicio del sufragio. Complementando en parte, pues esa anécdota que la verdad uno diría que poco usual que suceda ese tipo de situaciones más en una mesa que es dedicada a el evento electoral de las personas de la tercera edad. Y uno dirá, en muchos casos, inclusive las personas menos implicadas en esas situaciones que para muchos, como fue la señora que se explayó en su discurso de denuncia, las personas menos implicadas en este tipo de situaciones son las mismas que van a ejercer su voto en dicha mesa. Entonces uno dirá, en muchos casos se trata a lo mejor de un montaje para hacer una denuncia con el fin de generar una indignación, porque a partir de qué tipo de intenciones es que una persona, ya sea terciaria o externa, a la que haya ejercido el voto, es decir, ajena a la persona, a la persona de la tercera edad, con qué intención o con qué tipo de discursos arremeten contra los mismos jurados de votación, más cuando se genera indignación frente a una fila entera, como ya bien mencionaba Lian,
que aún no habían votado. Entonces, claro, se genera una desconfianza sobre eh, qué tipo de juicios electorales se está remetiendo cierta mesa, cierta institución, o simplemente ciertas reglas de la registraduría en términos electorales al evento electoral, ¿sí? Al evento de cada ciudadano cuando se ejerce el voto. Ahora, la otra cuestión y lo que mencionaba en última instancia es el modo en cómo se puede asistir a este tipo de personas o bueno, a este tipo de personas no, a estas personas de la tercera edad que son condicionadas, ya sea por alguna movilidad o por la reducción de algún estímulo sensorial. Cuando, por ejemplo, mencionaba Lian que la persona, la abuela, decía por cuál es que era, uno inclusive puede llegar a tomar en duda si realmente solamente se está teniendo en cuenta un voto de más o que pues la persona tenga convicción o no sobre quién, sobre por cuál candidato quiere ejercer su voto. Entonces, pues obviamente ya son dilemas a lo mejor morales, un poco políticos, ajenos a la convicción que cualquier persona debería llegar a tener. Y también lo digo desde experiencias personales, pues cuando todos se familiarizan con personas de la tercera edad, por ejemplo, en el caso de mis abuelas, como también puede ser la de cada uno que está escuchando y esté tratando de imaginar esta situación con una persona cercana. Pero indudablemente considero que fácilmente a partir de ese tipo de actos en donde se genera un montaje, una denuncia, puede llegar simplemente con la intención de permitir esa indignación hacia los demás votantes. Quería compartir esa anécdota. Jamás me había ocurrido, he sido jurado de votación 2 veces. En elecciones anteriores he participado como testigo electoral de algunos candidatos, pero jamás me había enfrentado ante una situación como esta. Volviendo aquí a la sección de votos a partidos o votos a candidatos, pues decir que la diferencia de votos entre Iván Cepeda y Abelardo es de 250.830, lo que corresponde al 0,96%, casi de un punto porcentual. Luego en el escrutinio, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.960.166 votos e Iván Cepeda quedó con 12.708.312, se le quitaron 400 votos, con una diferencia de 251.854 votos. Entonces entonces volviendo aquí a estos porcentajes, hay una parte aquí dentro de los votos válidos curiosa. Quiero que miremos el voto en blanco. 426.848 personas votaron en blanco. El voto en blanco pudo haber cambiado el destino de esta elección. Es mayor que, que la brecha de diferencia que hay entre los votos por la que le gana Abelardo a Cepeda. eh, es, es, es casi que el doble de la brecha. Pudo haber cambiado el porcentaje, pudo haber cambiado el destino de esta elección. Y también lo pudo haber cambiado, o sea, como también lo pudo haber cambiado si más gente saliera a votar. Aquí quiero hacer el llamado de, si usted no participó en estas elecciones y quedó con un mal sabor de boca, pues la invitación es a que opte por ejercer mediante vía democrática su participación, su soberanía, su derecho democrático, su derecho al voto. Y preguntarle a usted, Camilo, ¿usted conoce a alguien que haya votado en blanco? ¿Usted con qué intención cree que las personas votan en blanco? Sobre todo en una segunda vuelta, que el voto en blanco no tiene mayor repercusiones. O sea, usted se pone a mirar la ley electoral y el voto en blanco tiene más un efecto político simbólico. Es decir, incluso si el voto en blanco ganara en una segunda vuelta, no tendría implicaciones, pues sería elegido el candidato que obtenga más votos entre los dos finalistas. Entonces, ¿con qué intención cree que las personas votan en blanco? Si usted votó en blanco o conoce a alguien que lo haya hecho, le invitamos a que dialogue con la persona o bien
exprese en los comentarios las razones por las que lo hizo. Sí, respecto a a estas situaciones, he escuchado dos lados del discurso, ¿no? Las personas que, sí, bueno, de antemano, sí conozco a algunas personas que hayan votado en blanco y estoy de acuerdo con que llegue a ser más con efectos simbólicos que por efectos políticos, porque pues ya sea por el sentido histórico, ya nos hemos dado cuenta que el voto en blanco no tiene mayor repercusión acerca de dejar invalidado a algún ganador, ¿sí? Siempre termina es más que imposibilitando la victoria de alguno, es delimitando la diferencia entre los dos. Entonces, con efectos simbólicos, el voto en blanco indudablemente es esa representación de rechazo acerca de cualquiera de las dos inclinaciones que se están presentando, pero que también una cara del discurso es, ok, rechazo de manera absoluta cualquiera de las dos inclinaciones políticas que me están ofreciendo de manera democrática, pero por otra parte, tampoco llego a tener en cuenta quién pueda generar una conveniencia a largo plazo para dirigir a la presidencia de un país o para el Congreso, para la alcaldía, etcétera, independientemente de cuál circunstancia sea, en términos generales para aquellas personas que frecuentemente votan en blanco. ¿Por qué? Porque no terminan teniendo una inclinación fija sobre evaluar con algún criterio de validez y con un poco también de subjetividad el hecho de qué tan conveniente llega a ser optar por un representante político o por el otro, independientemente de que los dos sean ajenos a una ideología política propia. Entonces, ahí entran los prejuicios culturales que ya he escuchado sobre por culpa de los tibios es que o no se ganó en este sector o por culpa de aquellas personas indecisas es que no se ganó en ese sector o por culpa de el voto en blanco es que no se ganó en este sector. Y entonces, ¿cuáles son los argumentos para ciertas personas considerar de que es por culpa del ciudadano que votó en blanco el hecho de que no ganara, en este caso, la izquierda colombiana? Pues no sé, o sea, yo no hallaría culpable en esa contienda electoral, porque a fin de cuentas el sistema electoral nos ofrece también a todos votar en blanco. No es como que sea una alternativa a la cual usted se abstenga el voto. Yo personalmente no critico a las personas que votan en blanco. Yo critico a la abstención del sufragio, a la abstención del voto, porque en sí mismo la institución ofrece generar una imparcialidad sobre la inclinación política que se está representando. Y eso fácilmente se puede evidenciar con los votantes en su mayoría que representaba Sergio Fajardo. Asumo, ya son especulaciones e hipótesis políticas, que la gran mayoría del voto en blanco fue del centro político, que a lo mejor no sea yo frente a alguna inclinación o algún foco de atención de alguno de los dos representantes. Y de eso se trata la democracia a fin de cuentas. Peor sería abstenerse a participar en ella, a abstenerse al sufragio, pero indudablemente, y reiterando la tesis, el voto en blanco es una representación simbólica que apoya una imparcialidad. Es una respuesta que a lo mejor termina, como dije anteriormente, criticando esos prejuicios culturales que a día de hoy todos siguen considerando como a esas personas tibias o imparciales, pero eh, si no existiese el voto en blanco entonces, y entonces únicamente dependiésemos de aquellas personas que votan y los que no votan, entonces los culpables son los que se abstienen al sufragio, es lo que ofrece el sistema electoral y dentro del sistema electoral el sentir democrático. Hay personas que indudablemente no llegan a caer en esa conciencia política, en esa conciencia social, como para llegar a interesarse por quién puede llegar a ser mejor o bueno, como a día de hoy se dice, menos peor para un eventual gobierno, independientemente que no sea de mi preferencia. Reitero, el centro político en su mayoría es siempre quien representa el voto en blanco y están en su sentir democrático, en su derecho de haberlo asumido, pero indudablemente es una representación Bueno, pero eso, simbólica. eso, eso me parece más, eso me parece más un prejuicio. O sea, uno tiene que preguntarse,
Eso me parece más una opinión que un Es que hecho. lo ¿Sabe, es. sabe por qué? Porque muchas veces, pues yo no he tenido la oportunidad de interactuar con alguien que haya votado en blanco, pero lo que se comenta en redes sociales por lo menos es que muchas veces el votante en blanco, el votante que encarna el voto en blanco, más bien, es un votante que vota desde la arrogancia. Es un votante que, que sí, usted acaba de decir que el sistema democrático pues ejerce la posibilidad de expresar la opinión de desacuerdo con los dos candidatos en los que se desarrolla la contienda y también pues de plantear una alternativa, ¿no? Es como el votante que opta por el voto en blanco se expresa de que ninguna de las dos vertientes políticas lo representa. Entonces, muchas veces lo que se comenta es que es un votante desde la arrogancia porque en vez de tomar una postura, sea milana a, 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 a estar exento de la responsabilidad de las elecciones, ¿sí? Entonces eso se interpreta muchas veces, eso se ve más bien desde afuera como una cesión de la soberanía. Está el prejuicio de que son las personas del centro político. A mi parecer el centro político no existe, pero pues ya lo discutiremos más adelante. Em, Quería hacer aquí otro comentario y es que siempre me va a maravillar el progreso del preconteo. Desde que se cierran las urnas a las 4 de la tarde, comienza un ambiente de tensión en todo el país. Esas elecciones, entre tantas emociones, fueron unas elecciones muy tensionantes, donde realmente se pudo percibir que la gente estaba como muy obstinada, muy abstenida también a hacer declaraciones públicas, a hacer comentarios para medios alternativos, a responder preguntas, ¿sí? Entonces fue un ambiente bastante tensionante. A partir de las 4 de la tarde que cierran las urnas y comienza el conteo y que se comienzan a registrar los boletines, que los boletines llegan más o menos por allá a las 5:15 realmente, siempre me va a sorprender a mí cómo ocurre el progreso de esta barrita, de la barrita del preconteo, porque es que el primer boletín tiene algo así como el 0.016% de mesas informadas y entonces ahí uno puede ver pues cuáles son los efectos de un crecimiento exponencial de varias gente trabajando en simultáneo. Los primeros boletines son de 1.000 personas, 2.000 personas, 3.000 personas, y no son concluyentes para marcar una tendencia, no es sino hasta por allá el boletín 7 8 que ya reporta más o menos el 10% de las mesas informadas. Pero lo que realmente me sorprende es cómo ocurre el progreso, ¿no? Es realmente impactante, o bueno, al menos para mí lo es, de que cuando la barra está por aquí en una décima parte, pues el crecimiento no se percibe tanto, pero cuando ya pasa de la décima parte hacia más o menos 7 octavos de esta barrita, vemos que el proceso realmente comienza con celeridad. Y eso, como ya lo he mencionado antes, pues eso es de los efectos de ver de que es varias gente trabajando simultáneamente y ejerciendo el conteo en varias partes y en varios puestos de votación del país. Es por eso que el sistema electoral colombiano es una cosa impresionante, es una cosa que de verdad es top en el mundo, porque es un sistema que pone casi 1 millón de personas a hacer labores democráticas, a contar los votos. Es un sistema ideado para que sean las mismas manos del pueblo cuenten los votos. Entonces es un sistema que la verdad da poco lugar a que ocurra un fraude electoral. Aquí sigo compartiendo esta postura. Es un sistema que da poco lugar, al menos en el proceso de preconteo, al fraude electoral, porque pone 850.871 personas a contar los votos y elegidas aleatoriamente, y eso es algo que tiene su reconocimiento internacional. Entonces, yo comparto la molestia y hallo la razón cuando la gente se incomoda al hablar de fraude, porque el sistema electoral colombiano es bastante efectivo y tiene reconocimiento en el mundo. Para que haya fraude, se requiere algo así como mínimo 1.000 personas estén confabuladas y un ejercicio que en práctica resulta bastante complicado también por los organismos que están cumpliendo el rol de observación. Entonces, aquí aprovecho, bueno, para mostrar esto.
Son los resultados del escrutinio. Estos son los resultados del escrutinio, 118.350 mesas escrutadas. Ahorita, detrás de cámara, nos surgía la pregunta de por qué aquí aparecen 118.350 mesas escrutadas con el 100%, mientras que el 100% en resultados del preconteo eran 122.020 mesas. Bueno, tal vez una de las razones puede ser en algunos tableros, en el tablero del escrutinio, ese dato corresponde únicamente a las mesas escrutadas por las comisiones territoriales, mientras que las mesas eh, eh, informadas en el preconteo corresponden a estas mesas por comisiones territoriales más las mesas del exterior y algunos escrutinios especiales que se consolidan por una comisión distinta a la del Consejo Nacional Electoral, por lo que no siempre va a aparecer el mismo número de mesas informadas en el contador. Entonces, pues es un comentario cuanto menos curioso porque creo que deben haber más colombianos a los que les surja la duda de por qué aparece aquí 118.350 mesas informadas como el 100%, una diferencia de 3.670 mesas. Pero entonces, siguiendo el hilo, eh, estaba comentando sobre los organismos que cumplen el rol de observación. Para estas elecciones contamos con Bernie Moreno, senador republicano de los Estados Unidos. El senador estadounidense vino a hacer su función como observador del proceso electoral y se presumía que la embajada estadounidense, aquí hay unos videos de cuando llega a Unicentro en Bogotá y hubo cierres de vías y hubo aglomeraciones que lo iban acompañando. Se presume que la embajada estadounidense lo había invitado, pero luego dijeron que no, la embajada dijo que no, que había sido el Consejo Nacional Electoral, el CNE. Se le preguntó al CNE y estos dijeron que fue la registraduría. Entonces se iban tirando la papa caliente y lo cierto es que terminó con una credencial de observador electoral otorgada por el CNE. Entonces ahora quiero que miremos este mapa de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, que retrata un nuevo fenómeno que ha tenido rating en estas elecciones y es el fenómeno del voto fusil. Y yo he escuchado del voto comprado, del voto teja, del voto tamal, pero no del voto fusil. Y resulta que el voto fusil es algo así como una variante que sonó mucho en estas elecciones y se trató de que la presencia de grupos armados explicara el voto de Iván Cepeda principalmente en las periferias del país, o más bien en las zonas donde hay influencia de grupos armados organizados. Lo cierto es que realmente hay otros factores como la urbanización, como la vulnerabilidad socioeconómica, como los homicidios, como la inversión estatal, etcétera, que podrían explicar este voto fusil. Y además en la segunda vuelta ambos candidatos ganaron en un número de municipios con presencia de grupos armados organizados. Eso lo podemos ver aquí en este mapa. Puerto Santandero, Caya, Pelaya, Cumaribo, Barranca Bermeja, por supuesto. Entonces esto es un argumento que desmonta esa narrativa de que solamente un candidato gana en elecciones donde tiene presencia de grupos organizados o grupos armados organizados. Leyendo aquí ya la cuña que hace el canal Telecafé, dice, advirtió que 386 municipios de Colombia presentan algún nivel de riesgo por factores de violencia de cara a las elecciones presidenciales. La organización señaló que estas condiciones podrían afectar las garantías de seguridad para el desarrollo del proceso democrático en el país y según el informe, en 139 municipios fueron clasificados en riesgo extremo, pues son los más rojos que vemos aquí en el mapa, pues los que tienen más riesgo, mientras que 122 se encuentran en riesgo alto y 125 en riesgo medio. La MOE indicó que estas alertas evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de protección para los ciudadanos, candidatos, autoridades electorales y demás actores involucrados en la jornada electoral. Y ya aquí haciendo un comentario, haciendo una cuña frente a esto, pues el político que actualmente se encuentra procesado por compra de votos es Arturo Char. Y los Char manifestaron públicamente su apoyo por la campaña de la Espriella. Entonces, Sí, eso es producto inclusive, eso es producto inclusive de una, una de las farsas que previamente mencionaba el presidente electo en su primer discurso, a la refinanciación a la campaña política, como ya mencionaba en su primer discurso el presidente electo, él decía que no tuvo, mejor dicho, ningún financiamiento por ninguno de las maquinarias.
Uno de los más influyentes en dicha campaña fue el clan de los Char y además él se vanagloriaba acerca de la aglomeración y el apoyo público que tuvo en Barranquilla en las dos vueltas o las dos contiendas electorales, que en muchos casos también se asumía bajo la especulación que, claro, era por el apoyo del alcalde. Porque cabe recalcar, en ninguna de las dos contiendas electorales ganó en esta ciudad, siendo, se supone, la sede principal para el candidato. Pero bueno, era esa acotación. Entonces, para cerrar este tema, les invito a leer el hilo de Michael Weintraub, investigador de la Universidad de los Andes, en donde presenta su análisis y no encuentra ninguna correlación, o más bien la correlación que se requiere para validar el voto fusil. Es un hilo largo, pero no encuentra evidencia de este efecto. Es un buen hilo. Bueno, ahora pasemos a los preliminares. Aquí entramos a la sección de preliminares. Con respecto a los preliminares, entonces aquí la intención con esta sección es contar, dar contexto de lo que ocurría en el periodo entre contiendas. Eso de que en campaña Abelardo de la Espriella no aceptó alianzas con políticos tradicionales es un mito. Nada más mire esta foto. Él recibió apoyo de todos los partidos tradicionales, de los Char, del Uribismo, de Fico, de los conservadores, de los liberales y de hasta los cristianos, de hasta las iglesias evangélicas. De las Priellas siempre se mostró en sus apariciones públicas como una persona bastante inexperta, bastante desinformada e inespecífica en temas de materia de gobierno. Y entonces Abelardo iba a sus entrevistas como si fuera un llaverito de José Manuel Restrepo. Abelardo llevaba acudiente para que éste contestara por él. Y también aquí, bueno, vamos, redirijamos la balanza hacia el otro lado. Las fuerzas políticas que apoyaron a Cepeda no fueron las que apoyaron a Petro. Algo que tiene que ver con que en su mayoría algunos personajes que fueron protagonistas en la campaña de Petro, como Armando Benedetti y Roy Barreras, pues se encuentran o se encontraban ocupando cargos de gobierno. Un punto crucial es mirar en esa línea del tiempo el primer año del gobierno de Petro, donde todo parecía que iba a salir bien. Tenían un plantel espectacular y el país tenía esa sensación de que era posible el cambio concertado. Los medios, los empresarios, los gremios, los conglomerados, se aprobaron todas las reformas y entre ellas la reforma tributaria. Mire aquí, esto es de la página de Wikipedia. Aquí, pues en gris están todos los ministros que él designó y en blanco, pues la casilla en blanco, pues muestra los que actualmente se encuentran en el cargo. Pero también aquí reportan la fecha de inicio y la fecha de fin en la que acompañó pues cada personaje, cada personalidad que ocupó el cargo ministerial, el primer gabinete ministerial que designó Petro. Pasando así, a grosso modo, Alfonso Prada en el Ministerio Interior, Álvaro Leiva de Relaciones Exteriores, Antonio Campo, este señor espectacular que dio mucha confianza a muchas personas porque él ocupara el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Néstor Osuna de Justicia y Derecho, Eduardo Montealegre, Iván Velázquez en Defensa Nacional. Este no gustaba tanto realmente. Agricultura y Desarrollo, Cecilia López, en fin, esta página, este anexo lo pueden consultar ustedes en la página de Wikipedia. Eh, 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 pero Petro cometió una cagada que, que, que esta es la hora y todavía seguimos hablando del tema porque tiene realmente, él no midió, él no midió el grado de implicación y de injerencia que tendría este proceder. En el gobierno de Petro se rompe una colisión, despide a sus ministros y no solo los despide, sino que los declara enemigos y traidores. Pues sí, como bien lo analizábamos en la primera parte de estas reflexiones finales sobre la contienda electoral, indudablemente la selección ministerial que tuvo el eventual gobierno de Gustavo Petro deja una deficiencia, una repercusión institucional en parte del por qué puede llegar a ser esta alternancia política de cara a el gobierno del electo presidente de la Espriella. Entonces, deja una seria preocupación sobre cuáles van a ser los electos
las electas representaciones políticas para cada uno de los cargos. Entonces, he ahí la duda, indudablemente con este formato, con esta página, nos podemos dar cuenta de que por cada ministerio para Gustavo Petro se terminó alternando entre 2, 3, 4 representaciones nada más por un cargo ministerial. Esperemos que para este gobierno, este mandato, no suceda lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces es la repercusión de una inestabilidad, un desequilibrio institucional que luego no permitirá tampoco tener una confianza sobre cuáles son las ramificaciones de un mandatario para un país.